Estimados amigos y amigas, seguimos compartiendo en este canal de YouTube que te invito a suscribir y a compartir si te parece útil a vos y a otros. Quiero hablar de un tema que he titulado riqueza mental y emocional. El mundo, el mundo que nos rodea, el mundo que vemos, en realidad es como lo percibimos. No necesariamente como es como lo percibimos. Y la pregunta es, ¿de qué depende la manera en que lo percibimos? Las circunstancias que nos rodean, ya sean personales, familiares, comunitarias, sociales, políticas, medioambientales, etcétera, hasta la lluvia, hasta la falta de lluvia y todas esas circunstancias que nos rodean y que ocurren y que van sucediendo con el tiempo y cada persona las percibe, las aborda, las interpreta, las resuelve o no a su manera. Y la segunda pregunta que haría es ¿de qué depende la manera en que lidiamos nosotros con esas circunstancias, circunstancias que no dependen de nosotros? Y quisiera comentar lo siguiente. Partamos de que no existe ningún problema fisiológico, psiquiátrico, orgánico, es decir, estamos sanos. Entonces, la diferencia de la percepción de una persona sana debe tener algunos factores. Algunos dicen que hay un factor hereditario. La pregunta es, ¿pero qué tipo de herencia? Bueno, la herencia puede ser de dos tipos. La herencia genética, es decir, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros nos heredaron ciertas características físicas, el color de los ojos quizás, los rasgos físicos, etcétera, y otros factores, otros detalles que están en nuestra genética. Sin lugar a duda, eso es cierto. Pero también hay una herencia que es muy importante, incluso algunos especialistas dicen que es fundamental, es determinante, y es la herencia social. Es decir, ese entorno nuestro familiar, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros parientes, nuestros amigos, esos amigos de la familia con los cuales convivimos, la comunidad, la sociedad, el entorno, la época que nos rodea, los medios de comunicación o los mecanismos de información de todo tipo. Todo ese entorno que nos rodea nos plantea una influencia social determinante que condiciona la manera de pensar, la manera de hablar, no solamente el idioma, sino que hasta el acento, la manera de comer, de creer, de abordar las cosas que nos pasan, de sentir, la manera de recordar, la manera de resolver nuestros conflictos. Eso está determinado en realidad fundamentalmente por la herencia social. Diríamos que la genética en realidad es solo cierta predisposición. Es algo así como el hardware de un equipo. Lo social es algo así como el software, es decir, las aplicaciones que vamos grabando en nuestra memoria mental y emocional y son las que nos permiten codificar o descodificar las circunstancias que nos rodean y abordar las problemáticas que vamos encontrando en el día a día desde nuestro nacimiento hasta el fin de la vida. Y entonces la salud mental y emocional requiere en realidad un cuerpo sano, físicamente sano, que necesita, en primer lugar, alimentarse adecuadamente con una alimentación balanceada, apropiada, muchas frutas, muchos vegetales, muchos cereales, carbohidratos, en las proporciones razonables. Eso es importante. Si eso no existe, habrá un desbalance, habrá una carencia que sin lugar a duda el cuerpo la va a cobrar, ¿verdad? Pero también se requiere una actividad física cotidiana y un manejo apropiado del estrés para lograr ese balance apropiado entre la vida personal, social, laboral, digamos, afectiva, en los vínculos con los amigos. Esa vida en general tiene muchos ámbitos importantes que no es posible olvidar o que no deberíamos descuidar. La salud mental y emocional requiere, y ese es el punto principal en el que quiero insistir, requiere flexibilidad mental y flexibilidad emocional. La capacidad de crear y ver frente a las circunstancias las diversas posibilidades que ocurren allí. Y no solamente
encerrarnos y ahogarnos en el vaso de agua, sino ver la perspectiva. Todo pasa, nada es eterno. Incluso esas dramáticas circunstancias que podríamos estar viviendo en un momento determinado de nuestra vida. Hay una oración, una plegaria muy conocida, muy famosa del siglo pasado, de mediados del siglo pasado, que se ha atribuido a diferentes autores, pero no importa de quién sea, la oración dice lo siguiente: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Eso es importante, esa sabiduría, esa serenidad para poder identificar, eso es riqueza mental y riqueza emocional. Pero eso está vinculado con la flexibilidad, como el atleta. Un buen atleta es flexible y se hizo flexible a partir del ejercicio. El atleta que corre, que juega cualquier deporte, que hace cualquier actividad física, debe hacerlo con flexibilidad, con los músculos relajados, porque cuando se tensiona le dolerán, se lesionará, se hará daño. Bueno, lo mismo pasa con ese aspecto mental y emocional. Tiene que tener la flexibilidad para moverse como una palmera con el viento, para no tener la rigidez que se quiebra con las circunstancias adversas, que se fragmenta frente a esas realidades que no dependen de uno o que uno las percibe de una forma y a lo mejor no son tan así como crees que son. Y entonces esa riqueza emocional y mental, y viene mi recomendación a ustedes, se fortalece, creo yo, según mi experiencia y según lo que he leído y he conocido de distintas experiencias, con 5 prácticas claves. La primera, el ejercicio físico. Evitemos la vida sedentaria. Movámonos, porque eso le va a dar al cuerpo físico flexibilidad. Y cuando le da flexibilidad al cuerpo físico, también ocurre un fenómeno interesante. También la mente, las emociones y el espíritu adquiere flexibilidad, se limpia, se nutre, se lubrica. Segundo aspecto, la alimentación apropiada, balanceada, en las proporciones correctas, sin excesos, sin abusos. Frutas, vegetales, cereales, etc. Eso es razonable. Mente sana en cuerpo sano. Tercero, hay que aprender a manejar el estrés. Eso es un factor clave. No nos ahoguemos en un vaso de agua. No nos pongamos la soga al cuello ante cualquier circunstancia. Veamos ante las dificultades las oportunidades, las esperanzas. Tengamos siempre esperanza. Sepamos que nada es eterno. Encontremos la variabilidad de posibilidades frente a lo que parece inevitable, frente a lo que parece imposible de resolver. Pero hay un cuarto punto que yo quiero insistir. Lectura apropiada, constante y frecuente. Y yo te pregunto, ¿de cuántos y de cuáles libros estás hecho? Una persona con una lectura abundante y frecuente y una lectura apropiada seguramente desarrollará flexibilidad mental y emocional, porque en esa lectura ha tenido la capacidad de conocer múltiples experiencias, diversas maneras de abordar las circunstancias históricas, presentes, futuras, etc., desde distintos ámbitos, desde la ciencia, desde la filosofía, desde la literatura, desde el arte, desde la cultura, etc. Entonces, esa posibilidad le da un horizonte mucho más amplio. Ese horizonte amplio te da, desde el punto de vista mental y emocional, una gran flexibilidad. Eso es importante. Lee mucho, lee variado, lee siempre. Y finalmente, la quinta es otras prácticas placenteras y cotidianas de las que disfrutas al hacer. Bueno, cantar, bailar, escribir, pintar, cuidar el jardín, etc. Haz lo que te gusta hacer. Y si haces lo que te gusta hacer, si lees con frecuencia una variedad de lecturas útiles, si sabes manejar el estrés, si cuidas una alimentación apropiada, si haces ejercicio físico de manera cotidiana, seguramente tendrás una riqueza mental y emocional que te permitirá ser flexible frente a las circunstancias. Si te han parecido útiles estos comentarios, te invito a suscribirte en este canal de YouTube y a compartir con otros. Y te deseo que seas sereno,
y que tengas paz, que seas flexible, que enriquezcas tu mente y tus emociones para ser feliz. Muchas gracias.